Ya se conectó Joaquín por acá. Hermano, Dios te bendiga. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Oye, te escucho perfectamente bien. Yo creo que está mejor Ah, que yo. bueno, eso es lo importante. ¿Cómo estás? Aquí estamos comentándole la preintroducción a los chicos que se han ido conectando, ¿no? De Genial, que genial. nosotros no nos damos de exclusivos ni de la última Coca-Cola del desierto por manejar ciertos temas o por estar interesados, porque a la verdad desde el punto de vista de acá, ¿no? De donde yo estoy, no es que sabemos todo, para eso los invitamos a ustedes, a los que sí saben. Pero nosotros sí Así es es. importante que tengamos una base que nos ayude, pues primeramente porque para entender la Biblia, independientemente de cuál sea la disciplina en que nosotros nos desempeñamos bíblicamente, es importante tener un recurso más, así como uno puede usar un diccionario, así como uno puede Así usar es. un interlineal, así como uno puede usar una Biblia comentada, que no está mal. Entonces, contar con otros recursos que nos ayuden a acercarnos un poco mejor al texto bíblico ¿De acuerdo? también es un plus. Y bueno, diciendo acá que tú eres arqueólogo de profesión, que además eres hermano en la fe, cristiano, eso Bueno, nos bueno, aporta. arqueólogo como tal, no. Soy profesor de arqueología bíblica porque eso es lo que enseño. Ya, En eso es lo que me he preparado, pero hay que hacer la aclaración que arqueólogo en realidad no soy perfecto. arqueólogo como tal. Has desarrollado el conocimiento. Así es. Y he Mm, estudiado arqueología bíblica, pero como tal la arqueología específicamente hablando, no sí. soy arqueólogo. Perfecto. Bueno, yo les voy a comentar a los chicos que están conectados que si conocen la dinámica, tenemos en la parte inferior un cuadro de comentarios o un óvalo para los comentarios, pero si tienen alguna pregunta específica que en el transcurso de esta hora quisieran hacerle particularmente a Joaquín, yo creo que va a estar abierto a responder mientras vamos Desde luego. conversando allí de los temas que nos ocupan. Hermano, de verdad te agradezco mucho que hayas apartado este tiempo. Para mí es valioso desde el punto de vista de donde yo me ubico, que es en la apologética. Sé que no nos vamos a poder empapar a todo el nivel que se necesita para manejar estos recursos, pero al menos con lo básico y con lo fundamental que podamos manejar, es importante para nosotros acercarnos, como yo decía, al texto bíblico con unos ojos distintos, ¿no? Con una sinceridad. Yo creo que hay que buscar una sinceridad apropiada para entender el texto bíblico en la forma más que nos podamos acercar mejor a ella. Entonces, Así es. hermano, de verdad que yo te dejo que tú converses y donde vayamos teniendo preguntas o yo mismo tenga preguntas, ahí te las voy haciendo. ¿Vale? Claro que sí, mi hermano. Pues es una bendición estar con ustedes el día de hoy. Te agradezco por la invitación. Siempre considero todo esto como un regalo del Señor. Todo esto son regalos de Dios. Así como dice la escritura, ¿quién es uno para quien uno piense, ¿no? Amén. Para quien uno piense el Señor. En realidad uno no es nadie. Bueno, soy colombiano. Soy colombiano, soy de la ciudad de Bucaramanga, aunque resido en la capital, en Bogotá, casado, Ya. con tengo una niña de 2 años, una hermosa bebé. En mi campo de estudio está, por supuesto, la apologética, todo lo relacionado con apologética histórica, arqueología bíblica, historia bíblica en general. He tenido la oportunidad de ir a varios lugares, a varios países, impartir charlas, seminarios de arqueología bíblica. Mira, Eh, ya nos empezaron a trolear, ve que todos los eruditos bíblicos tienen barba. sí, suele pasar, suele ocurrir generalmente. La mía es por mera flojera, de verdad. A mí no me gusta, pues siempre me la dejo así, lo que hago es rebajármela, pero bueno, ahí nos toca el troll también. Así es, mi hermano. Entonces, pues, ¿qué te cuento? Hace exactamente 7 años fundé una organización que se llama Revolution Time Ministries, que es una organización comprometida con la proclamación del Evangelio y la defensa de la fe.
Ya. Dentro de Revolution Time, que es nuestra organización, tenemos varios ministerios activos, como lo es Nexus Estéreo, que es una estación de radio cristiana, Wow. 24 horas, los 7 días de la semana estamos allí, sin cortes comerciales, tenemos música, Genial. tenemos algunos segmentos con algunos pastores y algunos teólogos, como lo son Miguel Núñez, John Piper, John Uf. MacArthur, Wow, tienes puras grandes Charles ligas ahí. Stanley, R.C. Sproul. Entonces, bueno, tenemos la estación de radio, también tenemos una academia que es RTM Academy, Revolution Time Ministries Academy, que es una academia de apologética. Tenemos programas en apologética histórica, apologética científica. Justo el día de ayer comenzó el curso de apologética básica, el curso de Dios y el problema del mal, entre otros cursos que también damos, como lo es arqueología bíblica, historia del cristianismo, historia de la Biblia, bueno, en fin, tenemos varios cursos allí, ciencia y fe, filosofía y lógica, en fin. Tiene un buen programa ahí, bien completo. Así es, nuestro interés está en acompañar al creyente, en edificar el creyente, enseñarle, capacitarle para que esté preparado ante los desafíos que demanda la Gran Comisión y la defensa de la fe. Son programas certificados, por supuesto es una academia de educación no formal, por lo que no entregamos créditos académicos, eso solamente lo pueden hacer las universidades reconocidas por el Ministerio de Educación de cada país, pero los certificados que nosotros entregamos, desde luego, son certificados bajo un marco legal de la ley educativa aquí en Colombia. Perfecto. Mira, ya comenzaron las preguntas en los comentarios, pero chicos, de verdad se me va a hacer difícil llegar hasta donde están allá para recuperarlas. Les comento nuevamente, dejen las preguntas en el símbolo del signo de interrogación que está al lado de la caja de comentarios. Creo que si están desde una laptop o una computadora no se ve, entonces pídanle el apoyo a alguno de los que esté conectado para que haga la pregunta por ustedes, ¿sí? Mira, yo te doy el privilegio, Joaquín. Aquí está un grupo de apologetas en formación con tu paisano, hermano, amigo y de verdad que un gran maestro para nosotros, Jonathan Murcia. Están varios de los que con él estamos allí estudiando, porque yo mismo estoy estudiando con él, y están Súper. conectados hoy acá, así que yo sé que hay buenas expectativas. Entonces, para iniciar de lleno al tema de la arqueología bíblica, y quizás en el transcurso de los minutos yo voy a intentar concluir antes de la conclusión, porque es una de mis preguntas que tengo por ahí como que pendientes desde hace mucho tiempo. Pero básicamente, ¿qué es la arqueología? Más allá de lo que nosotros podamos saber, y antes de entrarle al contexto bíblico, ¿es útil como herramienta para el día de hoy? Quizás tenemos una respuesta aproximada, pero háblanos tú desde la experiencia que has desarrollado. Bueno, la arqueología bíblica, o bueno, hablemos de arqueología en particular. Sí. La arqueología se encarga de estudiar las civilizaciones pasadas, las civilizaciones antiguas, a través de sus restos físicos. Básicamente, eso es lo que estudia la arqueología. Y desde luego la arqueología se apoya de varias disciplinas y de varias ciencias, como lo es la antropología, como lo es la historia, como son las demás ciencias sociales, también en la biología, la zoología, entre otras, ¿sí? Entonces nosotros cuando vamos a un campo arqueológico encontramos zooarqueólogos, por ejemplo, que se encargan de estudiar los restos Animales. fósiles, los huesos y demás, ¿no? No hay que confundir la arqueología con la paleontología. La paleontología es la que se encarga del estudio de los restos fósiles, de dinosaurios y todas estas civilizaciones prehistóricas, por así llamarlas, ¿bien? Entonces no hay que confundir lo que es la paleontología con la arqueología. Sí, mejor dicho, en la arqueología no estudiamos dinosaurios, te lo pongo de esta manera, ¿sí? Ahora, la arqueología bíblica, entonces, ¿qué es? Es el estudio de las civilizaciones del antiguo cercano oriente. Estoy hablando de
Israel, estoy hablando de Egipto, estoy hablando de Mesopotamia. Allí entonces tenemos Babilonia, tenemos Asiria, tenemos Persia, ¿verdad? Es decir, todas estas civilizaciones que son nombradas dentro de la Biblia. Entonces, hablamos de arqueología bíblica, que también algunos la conocen como arqueología del Levante, o arqueología del antiguo cercano oriente, o arqueología de la antigua Palestina, por ejemplo, también es conocida así, pero preferimos algunos estudiosos, académicos, arqueólogos, como por ejemplo Aren Meyer, como Israel Finkelstein, entre otros, yo incluyéndome allí dentro de los académicos de la arqueología bíblica, preferimos hablar de arqueología bíblica en particular, porque cuando hablamos del término bíblico ya damos a entender al oyente, al espectador, de qué zonas son las que estamos abarcando. Correcto. ¿Sí? Mientras que si hablamos de antiguo cercano oriente, no todo el mundo sabe qué es el antiguo cercano oriente. Si hablamos del Levante, no todo el mundo sabe cuál es el Levante. Si hablamos de Palestina, pues van a pensar inmediatamente solamente la parte de Palestina y el resto queda aislado. Entonces, por eso hablamos en términos de arqueología bíblica como tal. Entonces, perfecto, es ese, el estudio de los restos físicos, el estudio de las civilizaciones antiguas que están dentro de la Biblia a través de sus restos físicos. Perfecto. Ahora, a pesar de que la llamemos arqueología bíblica, por esta convención que nos estás explicando, no necesariamente es una disciplina que es estudiada o que es indagada por cristianos. No, de ninguna manera. De hecho, estudiando arqueología bíblica tuve la oportunidad de poder estudiar, de hecho, a distancia con la Universidad de Tel Aviv, con la Universidad de Bar Ilan, con la Universidad de Yale, entre otras universidades que no son cristianas, de hecho. Mira, yo arqueología bíblica yo no la estudié con universidades cristianas, no la estudié en institutos bíblicos. ¿Por qué razón? Y te voy a compartir resumidamente un poco acerca de mi testimonio. Yo no siempre fui cristiano, de hecho yo antes era ateo, agnóstico, y le hacía... Repítelo ahí para que nos quede grabado y podamos dar testimonio. Bueno, no siempre fui cristiano, antes de eso era ateo, agnóstico, ¿vale? Wow. Eso quiere decir que según mi conveniencia decía que podía llegar a existir un dios o cualquiera de los dioses, como también podría no haber existido, ¿sí? Básicamente. En algún punto lo más aproximado a lo que estudia la religión fue la respuesta que daba y que muchos han escuchado es, creo en Dios, pero no creo en religiones. ¿Y quién es ese Dios? Cualquier deidad, X, la que sea, no me importa. Puede ser Morgan Freeman si quiere, ¿sí? No me interesa, ¿bien? Pero a mi familia le hacía muchas preguntas acerca de su fe, la mayoría relacionadas de hecho con la historia y con temas como el problema del mal, por ejemplo, con el fin de que mi familia cristiana se diera cuenta que Cristo no es el único camino, que el cristianismo no es la única cosmovisión verdadera, que el Dios de los cristianos y judíos no es el único Dios, existen muchos más y que se puede creer también en ellos. Finalmente, todos los caminos conducen a Roma. ¿Sí? Eso era lo que yo quería y eso era lo que yo pretendía. Entonces comencé a estudiar, a acercarme por medio de la historia bíblica, acercarme por medio de la arqueología bíblica. Comencé en un instituto bíblico, pero dije, no, esto está como un poco sesgado, la verdad quiero profundizar un poco más, quiero quiero escuchar puntos de vista más neutrales, más objetivos, si es posible, de gente no religiosa. Entonces ahí fue cuando llegué a la Universidad de Tel Aviv, a la Universidad de Bar Ilan, entre otras, a estudiar historia y arqueología bíblica. Y al final me di cuenta de algo, y es que lo que mencionan las escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, en materia de historia, es veraz. Realmente podemos confiar en lo que dicen las escrituras, ¿sí? Allí en la Universidad de Bar Ilan conocí al arqueólogo Aren Meyer, que él es judío, de hecho, él es judío, mentor mío. Wow. Él es arqueólogo hace ya unos 30 años
y lleva excavando en Tel Safi, que es conocido como el bíblico Gat de los Filisteos, donde nació Goliat, lleva excavando alrededor de 24 años. En esa zona se han encontrado vasijas de barro, una de ellas la famosa inscripción de Goliat, que es una vasija de barro donde está el nombre de Goliat allí mismo, y muchas otras cosas. Y Arenmeier me nombra coordinador de excavaciones arqueológicas para América Latina, es decir, formar un equipo de latinos voluntarios que deseen viajar a Israel, a la zona de Gat de los Filisteos, y excavar y tener esa experiencia en excavación arqueológica. Por supuesto, esto es certificado por la Universidad de Bar-Ilan con créditos académicos si lo desea el voluntario. Entonces, excelente, ahí les lanzo el dato. Los interesados agarren el dato ahí, escribir, chiquillos. me pueden escribir. Así es. Los interesados me escriben y les doy toda la información. Entonces, básicamente así ha sido como muy resumidamente todo este viaje a través de la arqueología bíblica, desde mi ateísmo, agnosticismo, hasta ahora que soy cristiano. Y por supuesto he encontrado he conocido muchos arqueólogos que son cristianos, que son judíos, que son musulmanes, que son agnósticos, de hecho, ¿sí? Que como yo llegaron de hecho a ser ateos. He conocido de todo tipo y que estudian la arqueología bíblica. Por ejemplo, en el mundo académico de eruditos, historiadores y arqueólogos, ninguno se atreve a decir, por ejemplo, que Jesús no existió, ¿sí? Que Jesús no existió. Todos, desde el ateo, desde el historiador ateo o arqueólogo ateo hasta el cristiano, afirman que Jesús existió. Es ¿sí? algo indudable para ellos. Es algo, sí, es algo indudable. Ahora, lo que ellos ya entrarían a negar, y ya estamos hablando no de arqueología, sino ya a un punto de vista más teológico, es si Jesús fue Dios o no fue Dios, si hizo milagros, si no hizo milagros, pero en realidad no cuestionan la existencia de un hombre llamado Jesús, de sus discípulos y de hecho de la historicidad de los evangelios o de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Así es. Me gustaría que mencionaras algunos de esos compañeros, si se quiere, de trabajo que has tenido, porque es importante desde la apologética, porque ¿qué pasa? Nosotros estudiamos, por ejemplo, la resurrección de Jesús, pero para que haya una resurrección tuvo que haber una persona llamada Jesús. Entonces se cuestiona desde muchos puntos de vista o desde algunos puntos de vista contrarios a la fe. No, pero es que Jesús es un mito y no, esa una persona nunca existió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es interesante ver posturas que, como tú dices, no están sesgadas porque son contrarias a nosotros, que desde lo histórico reconocen la existencia de un hombre en el punto de la historia llamado Jesús. Lo que vino después en la fe y en lo teológico lo tratamos con otras herramientas, pero ya ahí tenemos un argumento por lo menos histórico fiable. Así es. Bueno, te puedo nombrar algunos eruditos, algunos académicos, historiadores, de hecho, algunos de pronto te pueden ser conocidos, como por ejemplo John W. Montgomery, como Gary Habermas, como Daniel Wallace, tenemos Craig Evans, tenemos Gresham Machen, Peter Jensen, James Stewart, Edward Carnell, Philip Hughes, Herbert Butterfield, Frederick Kenyon, de hecho, que es exdirector del Museo Británico y arqueólogo, Frederick Kenyon, ¿sí? A.T. Robertson, Arenmeier, por ejemplo, del que te estaba mencionando, que es mi mentor. Samuel Pagan, que es erudito en literatura hebrea en la Universidad de Jerusalén también, es muy amigo mío, de hecho somos muy cercanos. Bueno, son varios los que te puedo llegar a nombrar. Mencionaste al menos 10 o 11, si los conté bien, y sí, no es uno, y no son cristianos todos, algunos serán cristianos, otros no, entonces tenemos suficiente de dónde tomar para, por lo menos en lo histórico, Jesús existió, ¿no? Entonces, ahí ya hay bastantes recursos. Al margen de lo que comentabas, quizás porque de pronto no tiene que ver con esto, pero mencionaste a Israel Finkelstein.
tú me Sí, recuerdas, él es el autor de la Biblia desenterrada. sí, así es. Ya. ¿Has tenido la oportunidad de leer ese libro? Supongo que sí. Ese libro es uno de los que se menciona mucho en el ámbito cristiano. Sin embargo, tiene también muchas críticas. Entonces, Sí, no sé qué podemos rescatar de él, porque yo intenté leerlo una vez, pero es un libro muy denso. La verdad, para mí, yo estoy ahí todavía en bastante. preescolar. Pues bien, hay algo que nosotros debemos comprender y quiero que quede claro ahorita en esta transmisión, que siempre trato de dejárselo claro también en los cursos de arqueología bíblica que yo doy. En la arqueología bíblica existen dos academias o, ¿cómo decirlo? Dos líneas, por así llamarlo, ¿bien? Estas líneas son la línea minimalista y la línea maximalista, ¿bien? Los Sí. minimalistas, como por ejemplo Israel Finkelstein, entre otros, son muy reconocidos por sus posturas a veces contrarias a la historicidad de las escrituras. Entonces los minimalistas niegan la existencia, por ejemplo, algunos, no todos tampoco, algunos Ujú. niegan la existencia, que hayan existido los patriarcas, que haya existido el éxodo como es narrado en la Biblia, niegan la existencia o que hayan ocurrido ciertos eventos. Josué es una leyenda. David hasta 1994 era una leyenda hasta que se descubrió la estela de Tel Dan y otras estelas donde hablaban acerca de la dinastía davídica. Entonces ya Mm. son un poco precavidos y ya no niegan la historicidad del rey David. Entonces, esa es la escuela minimalista, ¿sí? La que no Ya. cree que todo lo que está en la Biblia es histórico o no todo es contado como realmente ocurrió, ¿bien? No le dan el crédito, digamos. Así es, así es. Y tenemos la otra escuela, que es la escuela maximalista. Entonces, la escuela maximalista estamos los que creemos que es la Biblia, la mayoría de las narraciones, o sea, sino, por no decir todas, las Mm. narraciones de las escrituras son históricas, los personajes son históricos, ¿verdad? ¿Que carecemos de evidencia en algunos relatos con algunos personajes? Sí, es cierto, pero la carencia de evidencia no apunta a la negación del evento o la negación del personaje en particular. Simplemente, ¿qué pasa? No hay evidencia, punto. En un futuro Claro, próximo o lejano encontraremos la evidencia, ¿sí? claro, Como ha llegado a ocurrir muchas veces, ¿bien? así es. Entonces, eso es algo que debemos entender. Entonces, si tú te compras un libro de Israel Finkelstein, debes tener en cuenta que es un arqueólogo bíblico minimalista y que es Mm. probable que lo que vayas a leer vaya en contra de tus creencias, ¿sí? Si tú te compras un libro de un maximalista, ya sabes que la mayoría de las cosas que están ahí escritas van a aportar a lo que tú crees también en su mayoría, en lo que llegas a creer incluso en fe. Bien, Así es. pero Israel Finkelstein es un hombre, es un arqueólogo que yo respeto, es un hombre que admiro, es un académico, es un estudioso de la arqueología bíblica. Él es el director de excavaciones en este lugar conocido como Megiddo, por ejemplo, allí. Ujú. Entonces él dirige las excavaciones en Megiddo. Cuando tú hablas con él acerca de arqueología bíblica, realmente te das cuenta que es un hombre que sabe, ¿sí? Y ahora, no quiere decir que Israel Finkelstein niegue la veracidad histórica de toda la Biblia, no. Ujú. Hay cosas que de hecho él dice, sí, esto es verídico, sí, esto es histórico, sí, tenemos evidencia arqueológica, pero hay cosas que no. No hay ningún problema con eso. Finalmente, ahora como cristianos, nosotros creemos por fe, no por vista, pero no es una fe Amén. ciega porque de hecho tenemos muchas evidencias. Ahora, Exacto. eh, entonces eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de estudiar la arqueología bíblica. Y es Claro. que aquí hay de todo. La arqueología, empezando que la arqueología y cualquier otra ciencia no son ciencias objetivas. Realmente si tú estudias astrofísica, física, arqueología, lo que sea, no son ciencias objetivas. Así Siempre es. tienden a la interpretación y la interpretación depende del estudioso en particular. La arqueología bíblica, y es algo que también quiero que quede claro aquí, el objetivo de la arqueología bíblica no es negar la Biblia ni tampoco afirmarla.
Ese claro, no es el objetivo de la arqueología bíblica. O sea, la arqueología bíblica no tiene fines apologéticos. Ahora, eso no quiere decir que que no se pueda usar indirectamente. para. Exacto, exacto. Eso no quiere Mm, decir que nosotros no la podamos usar, que no usemos los descubrimientos para respaldar un hecho bíblico, para respaldar a un personaje bíblico. Por supuesto, siempre con objetividad, porque no vamos a inventar cosas. claro. Como por ejemplo hace años, incluso recientemente, que se encontraron carros del faraón en el fondo del Mar Rojo. Eso es Mm, mentira, eso es mm. falso, totalmente falso. O el Eso es arca de una Noé en el monte Ararat, donde supuestamente quedó. Exacto, todo eso es falso. Entonces no necesitamos acomodar hallazgos, acomodar descubrimientos para soportar nuestra fe. El cristiano no necesita de eso, no Así necesitamos es, de ese tipo de cosas. correcto. Mira, acá Romer Jiménez desde Perú, mi hermano y amigo, los saludo. ¿Has visto los videos del científico creacionista John Pendleton? ¿Y qué les parecen las cosas que comparte? No conozco a John Pendleton. No, ¿Lo conoces? la verdad tampoco he tenido la oportunidad de leerlo o de verlo. Si nos pueden compartir el link, sería grandioso y de pronto en una transmisión en Twitch estaré comentando acerca de sus videos. Genial. Al margen del tema de hoy, ¿no? Lo bíblico, pero estos procesos de excavaciones, entiendo que tienen un proceso legal o una normativa que cumplir para poder ser permisada, ¿es así? Claro que sí, tú no te puedes ir con una pica y una pala a excavar en el primer lugar que encuentres en Jerusalén, o sea, eso es algo que tú no puedes hacer, ¿sí? O sea, no te puedes ir como Indiana Jones allá al templo perdido y encontrar un montón de cosas y luego recuperarlas y llevártelas a un museo. No, 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 no. Hay que respetar la diplomacia de cada país es muy celoso con ese tipo de cosas. Exhorto a que si alguno de ustedes en algún momento llega a ir a algún país y se llega a encontrar algo bonito, una piedra bonita o algo, se lo entregue a la autoridad y no te lo metas en el bolsillo y te lo lleves. Mm, Eh, entonces, sí, debe tener permiso por la autoridad de antigüedades de Israel, si estamos hablando de Israel, o por las autoridades de Egipto. Debes estar respaldado o patrocinado por alguna universidad o entidad académica, como por ejemplo en Telesafi es patrocinado por la Universidad de Barilán, ¿sí? mm. Megiddo creo que es por la Universidad de Tel Aviv, no recuerdo ahora mismo. O sea, que La hay universidad. zonas asignadas ya casi exclusivamente a determinadas organizaciones, en otras palabras. Así es. En Egipto está muy metida la Universidad de Oxford, la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras universidades. Eso Mm, no es de que yo me voy como un arqueólogo independiente a excavar, no, porque eso es ilegal. claro, correcto. Eh, Ahora, volvamos acá a lo que nos compete como cristianos. Y ahí es donde te voy a hacer aquella pregunta que te dije que quizás es la conclusión, pero para que no se me vaya a terminar el tiempo, la voy a adelantar. Ok, Definitivamente no, quizás puedo prescindir de la arqueología para estudiar Biblia. Y el sí, interés mío en particular en invitarte, principalmente cuando invito es porque a mí me interesa el tema, ¿no? Porque yo soy de esos que quieren un poquito más de insumo para no solamente para defender mi fe, sino para estar cada vez más sobre esa roca firme, ¿no? Pero esas personas que toman, por ejemplo, la posibilidad de decir, bueno, voy a considerar un poquito de la historia, porque al fin y al cabo esto que decías hace poquito de los hallazgos arqueológicos, si bien sirven para algo, es para validar aspectos históricos, o sea que ni siquiera tenemos que tomarlos como bíblicos, sino que nos fortalecen el aspecto histórico. Pero si sí. quiero tomarlos como elementos para yo leer la Biblia de otra forma, ¿verdad? Con otros ojos, como decía al principio, ¿qué nos recomendarías tú en ese sentido? ¿Cómo debemos hacerlo sin necesidad de que vayamos a hacer un curso a profundidad y estas cosas, sino qué factores a tener en cuenta como lo mínimo, ¿no? Mínimo indispensable. Bueno, casualmente el objetivo de la arqueología bíblica, o sea, ya te dije cuál no era el objetivo, Uh-huh, ¿cierto? uh-huh, Ahora, el objetivo de la arqueología bíblica es
estudiar estos contextos, ¿sí? Nos ayuda a aclarar el contexto en el que fueron escritos los libros de la Biblia. Nos ayuda a tener una visión más amplia, un panorama más amplio acerca de cómo ocurrieron las guerras en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿sí? Correcto. Nos ayuda a comprender la manera, el por qué pensaban como pensaban los judíos cuando llegó Jesús y por qué eran tan celosos acerca de nuevas cosmovisiones o nuevos mesías, ¿sí? Porque ellos venían de unas guerras, venían de unos momentos demasiado cruciales en su vida donde intentaron imponerles cosmovisiones, imponerles ideologías, imponerles dioses. Se metieron con su templo, entonces ellos están muy precavidos con el tema, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a entender un poco de por qué se alimentaban de cierta manera, cómo fue su religión, cómo fue el culto, por qué se enterraban de esta manera, por qué no se enterraban de esta otra. ¿Sí? Entonces la arqueología nos ayuda a comprender mucho de estas cosas. Ese es el objetivo de la arqueología bíblica, ayudarnos a comprender este tipo de situaciones que están narradas en las escrituras. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo que se compren una buena Biblia de estudio. Tenemos, por ejemplo, la Biblia arqueológica. Muchos la tienen, esta nueva versión internacional, la Biblia arqueológica. Yo, de hecho, la tengo por acá, te la voy a mostrar un momento. He tenido la oportunidad de hablar, de hecho, con los redactores de los comentarios de la Biblia, de los estudiosos que intervinieron aquí en el tema. Y en esta Biblia arqueológica que tú ves acá, encuentras comentarios históricos, aquí en el margen, encuentras fotografías, por ejemplo. Aquí te hablan, por ejemplo, del Templo de Salomón y otros templos antiguos. Encuentras fotografías, estudios, encuentras mapas, encuentras fotos de manuscritos. Entonces pueden buscar la Biblia arqueológica para que comiencen sus estudios. Pueden buscar libros de historia según lo que deseen estudiar. Entonces, si quiero profundizar en el tema del Jesús histórico, entonces pueden buscar un libro que se llama Jesús bajo, donde te tocan temas de arqueología, donde te tocan temas de historia. Los libros de Craig Evans, que siempre es invitado a los especiales de la National Geographic, entonces puedes comprar libros de Craig Evans. No estoy seguro si hay algunos en español, la mayoría creo que están en inglés. Bueno, puedes hacerte de literatura y puedes tomar alguno de los cursos, de hecho, que yo dicto en arqueología bíblica o de historia, donde se les entrega su certificado, y vemos la arqueología bíblica desde el Génesis, a todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son cursos cortos, económicos, donde puedes como profundizar y ampliar un poco tus conocimientos en el tema. Perfecto. Mira, acá Joaquín dice, ¿crees que existe evidencia de las copias del Nuevo Testamento cercanas al siglo 100? Yo modificaría un poco esa pregunta y te la haría de esta forma. Hasta donde has estudiado, ¿cuál es el manuscrito o la porción bíblica más antigua que se ha logrado encontrar? ¿Y cuál es la más antigua a la que tú has tenido cercanía? Y si has participado en el hallazgo de alguno de esas piezas bíblicas, o bueno, de los escritos antiguos, porque no eran Biblias, obviamente. Bueno, del Nuevo Testamento, por supuesto, tenemos el papiro P52. De hecho, lo ven aquí. Este que ves acá. Ya. Este es el papiro P52. Esta es una copia, por supuesto, ¿sí? Esta es la copia del papiro P52 que data del año 125 después de Cristo. Es el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento de los Evangelios. Aquí tenemos, si lo ven, y aquí tenemos el P46, que es el manuscrito más antiguo de las cartas de Pablo, que data del año 180 al año 200 después de Cristo. Contiene porciones de la carta a los romanos y la carta a los colosenses.
Entonces, estos dos son los manuscritos más antiguos de los que podemos disponer del Nuevo Testamento. Si hablamos del Antiguo Testamento, pues ya tenemos los manuscritos de Qumran. Claro, así es. Y yo creo que para tener el año 125 la datación, ya, o sea, se puede catalogarse como una fuente temprana, que creo que es hasta los Claro, 150 años. claro que sí, es demasiado temprana, tan temprana que de hecho, mira, hasta donde se tiene conocimiento por tradición bíblica, por tradición cristiana, perdón, el apóstol Juan estuvo vivo hasta el año 100, 101 después de Cristo, ¿sí? Ujú. Este manuscrito es del año 125, aproximadamente 25 años después de la muerte del autor. Ahora, si nosotros vamos a revisar la fecha en la que fue escrito, entonces tenemos este que fue en el 125 y tenemos que fue escrito aproximadamente, ponle tú, en el 70, 60 más o menos después de Cristo, es decir, unos 30 años después de la vida de Jesús. Aún así siguen siendo menos de 100 años entre el original y la copia. Siguen siendo menos de 100 años entre el evento que están narrando y la copia del manuscrito. Y mira, aguardamos alguna relación entre estos aspectos de la arqueología que llevan directamente a hallazgos de las escrituras con la crítica bíblica, la crítica alta, la crítica baja, esto que se conoce dentro de los estudios de los códices y estas cosas. Sí, claro que sí. Aquí ya hablamos de la crítica textual y aquí hablamos, por ejemplo, ya no de arqueología. Aquí Mm, hablamos ya es de filología. Entonces, la mm. filología clásica, bueno, que tiene que ver más con el griego, pero también con el hebreo, según donde tú estudies, entran a estudiar entonces lo que es la firma del manuscrito, la estilística del manuscrito, entre otras cosas, ¿sí? Mm, Algunos han llegado a criticar y han dicho, sin conocer, que, bueno, los manuscritos del Nuevo Testamento no han sido pasados por el carbono 14, entonces es imposible llegar a estimar la fecha en que fueron escritos. mm, Y aquí es donde yo entro a aclarar. Primero, mm, es mentira. Sí, los manuscritos, por ejemplo, de Pedro y Judas han sido pasados por carbono 14 y se han dañado. Porque mm, porque para poderlo pasar por carbono 14 necesitas tú cortar un fragmento del manuscrito y quemarlo y de allí sacas el carbono, ¿verdad? Y mm, ahí ya otro proceso mucho más extenso que pues no entraré aquí a discutir. mm, Entonces, aquí estimaron que era innecesario tener que dañar un manuscrito solamente para hallar la datación del claro, papel, no de la escritura, porque ahí va a un tercer punto. Por medio del carbono 14 sabes en qué fecha se creó el papel, ¿sí? ¿En qué más no fecha la se escritura, creó? Más no la escritura. O sea, claro, yo a ti te puedo decir, mira, por carbono 14 sé en qué año, en qué fecha esta hoja fue hecha, claro. en qué fecha, no sé, fue cortada, fue procesada, ¿cierto? Pero Ujú. lo que está escrito aquí no puedo decirte. Entonces, ¿cómo estimamos la datación? Entonces ya entramos a otra disciplina que se llama la paleografía. Entonces, por medio de la paleografía se puede llegar a determinar en qué fecha se escribió aproximadamente el manuscrito. Por eso es que no tenemos una fecha exacta. Yo no te puedo decir que el P52 que ves aquí Ujú. fue escrito el 22 de diciembre a las 4 de la tarde. No, yo solamente te puedo dar aquí una Claro, fecha estimada, ¿sí? exactamente. Siempre vamos a trabajar con un margen de error más o menos. Ahí en eso tenemos que estar claros porque todas las ciencias se manejan en base a estimaciones de ese estilo, sobre todo cuando estamos hablando de elementos que tienen siglos y milenios ya recorriendo el mundo, ¿no? Justo te iba a preguntar si utilizaban carbono 14 o cuál otra técnica utilizan. Y con eso paso acá a la sección de preguntas y respuestas, que ya hay varias allí pendientes. Ok. Sí, bueno, se usa el carbono 14 se usa, ¿sí?
Pero además del carbono 14, ya te dije que se habla de la paleografía, se usa también análisis de pigmentos, se usa también, bueno, radiografía, radiología, perdón, entre otras maneras que tienes tú de estudiar un manuscrito, de estudiar no solamente un manuscrito, sino también restos físicos. Bien, no solamente estamos ahí cerrados al carbono 14, no, de Claro. ninguna manera. Sí, Hay, el carbono 14 entraría dentro de lo que se llama en el aspecto industrial ensayos destructivos. Lamentándolo mucho, no es así un es, recurso que nos gusta mucho aplicar porque obviamente lo que te preguntaba anteriormente se relaciona a eso. O sea, si estás consiguiendo un elemento histórico que tiene así una es. permisología, el Estado que te permitió entrar en esa mina, digamos así, a buscar elementos, no va a permitirte que tú lo destruyas porque así, porque sí, pues, o sea, tendrán que utilizar otros mecanismos. Así Claro que, que sí, o sea, para temas de cronología hay muchas maneras que tú tienes de estudiar. Como te decía, datación radiométrica, radiocarbono, que es el carbono 14. mm, En fin, ¿sí? Todo depende también de lo que tú vayas a estudiar, de lo que vayas a datar, si vas a datar huesos, si vas a datar rocas, si vas a datar manuscritos, si vas a datar telas, si vas a datar restos fósiles de X o Y cosa. Todo claro, depende. así es. Aquí nuestro amigo Búnker Apologética, Antonio Piñero hace una diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús como mito. También afirma que las universidades son confesantes y eso impide cierta libertad de investigación. ¿Qué opinas sobre eso? Hasta cierto punto, Antonio Piñero tiene razón, ¿sí? ¿Qué te digo yo? Bueno, primero Antonio Piñero es una persona que al igual que Israel Finkelstein, entre otros, respeto también, hay que respetar las canas, por así decirlo. Hay que respetar las canas, ¿sí? Porque Antonio Piñero, pues no es ningún aparecido. Antonio Piñero lleva no 10, no 20, no 30, muchísimos años, muchísimas décadas estudiando. Bien, Claro, entonces claro. eso no quiere decir ahora entonces que Antonio Piñero tenga la autoridad o la palabra absoluta y última en materia de estudios históricos acerca de Jesús, Así ¿sí? es. Porque si yo te tengo a Antonio Piñero, pero también te tengo a Gary Habermas, también te tengo a Craig Evans, también te tengo a muchos otros como los que te nombraba ahorita, ¿bien? Eh, entonces, John Dixon, por ejemplo, también. Entonces, hay algo que tiene razón Antonio Piñero, es que de alguna manera las universidades o institutos o academias están algo sesgadas por, por sus confesiones de fe, ya Ujú. sean cristianas, católicas, protestantes o que sean islámicas o judías o lo que sea, Y eso es sí, algo natural, de paso, ¿no? pero eso es algo natural de cualquier ser humano. Es decir, Claro, incluso el ateo más ateo del mundo está sesgado. claro. Incluso, mira, Stephen Hopkins, en cuanto que todos saben quién es Stephen Hopkins, que era un Ujú. ateo astrofísico muy renombrado, una eminencia en su materia. Y Stephen Hopkins en cuanto al, se me va el nombre ahorita, en cuanto al diseño, Ujú. eh, en cuanto a temas de creacionismo, en cuanto al diseño inteligente, él decía algo y él decía, todo parece indicar que hubo una mente detrás de las leyes de la física, pero Mm, algunos no lo aceptan porque quizás le huele a religión, así ¿sí? es. Ese es el tema. Ese es el tema y hace poco yo en un grupo de arqueología bíblica, yo les hablaba del tema y yo les decía, mira, aquí, aquí no me pueden hablar de objetividad, aquí no me pueden hablar, es que, ay, es que los cristianos no son objetivos, pero nosotros que somos agnósticos sí. No, Mm, incluso los agnósticos no son objetivos, porque a claro, medida que se van encontrando que la evidencia apunta a algo bíblico o algo religioso, dicen, no, guácala, qué asco, esto es religión, alejémoslo de mí, ¿sí? así En es. vez de seguir adentrándose y profundizar. El Claro. cristiano
Por otra parte, el cristiano literalista, fanático, radicalista, mejor dicho, el extremo, extremo, extremo. Ok, aquí hago la aclaración. No tengo nada en contra de los literalistas. No, de hecho yo soy literalista, un literalista moderado, ¿sí? Entonces no tengo nada en contra de ellos. Bien, entonces hago aquí la aclaración. Pero hay cristianos que, por ejemplo, yo les he dicho, cuando me preguntan en cuanto a los carros del faraón en el fondo del Mar Rojo y estas cosas, yo les digo, eso es falso. Mira, me dicen, es que tú eres un blasfemo, tú eres un ateo, hijo de Satanás, hereje, tú no crees en la evidencia. Le digo, pero ¿cómo voy a creer en una evidencia que no existe? Allá abajo no hay nada. Claro. ¿Sí? O sea, ¿cómo voy a creer en eso? Si no hay ¿Quién hizo nada, las excavaciones? si hubiera algo, de pronto le doy el beneficio de la duda. ¿Sí? Claro, así es. Mira, aquí Entonces, tu alumno Maiko te pregunta, ¿cómo presentas arqueológicamente al Jesús histórico? Creo que ya hablaste de él un poco, pero si quieres aclararle un poco más. bueno, y es que eso va muy No creo que se ceñido a lo pueda que... responder en 3 minutos. Bueno, te lo pongo de esta manera. ¿Evidencia histórica acerca de Jesús existe? Sí. ¿Estudios arqueológicos que respalden la historicidad de Jesús? No. Por una razón, y es que la tumba está vacía. Entonces no voy a encontrar una inscripción que diga aquí yace Jesús, ¿sí? Pero sí encontramos evidencia arqueológica acerca de personajes que intervinieron en la vida de Jesús. Te doy Claro. ejemplos rápidos. Caifás, Poncio Pilato, llama un poco más allá después de la vida de Jesús, tenemos la vida de Galio, tenemos aquí a Herodes, tenemos los Césares, tenemos evidencia arqueológica de la existencia de personajes que intervinieron aquí. En algún momento se cuestionó la existencia de Poncio Pilato. Nadie, no creían que Poncio Hasta que Pilato encontraron hubiera el anillo, existido. creo, ¿no? Encontraron el anillo, encontraron en Cesarea Marítima en los años 60, en el 68 encontraron una gran roca que te hablaba de Poncio Pilato, procónsul de Judea. Entonces, encontramos de eso evidencia arqueológica, ¿sí? En cuanto al tema del Jesús histórico, vuelvo y digo, hay posturas. Antonio Piñero no niega la historicidad de Jesús. Lo que llega a negar es su divinidad. O sea, él dice, Jesús existió. Jesucristo Claro. es un constructo del cristianismo. Pero ahí ya entraríamos a hablar de otros temas. Claro. No sé si esta pregunta está bien formulada, pero la veo como una afirmación. ¿Por qué no hay evidencias del éxodo en el desierto, habiendo tanta gente en el éxodo? O sea, que cuando ocurrió. Bueno, un arqueólogo, un egiptólogo muy reconocido llamado Zahi Hawass, él dice que tan solo el 30% de todo Egipto ha sido excavado. Solo el 30%. Falta un 70%. No sabemos si en ese 70% encontraremos evidencia arqueológica directa Claro. al éxodo y demás. ¿Qué sí tenemos a disposición? Tenemos evidencia que comparte un núcleo común entre la tradición egipcia y la tradición bíblica acerca de, por ejemplo, las plagas de Egipto. Si tú estudias el papiro Ipuwer, de las admoniciones de Ipuwer, ahí te habla de ciertas plagas. O sea, cuando tú haces el paralelo entre lo que dice este manuscrito con el relato bíblico, encuentras un núcleo común, como por ejemplo el río como sangre, como por ejemplo oro y cadenas en el cuello de las sirvientas, entre otras cosas. Perfecto. ¿La arqueología ha dado evidencia respecto a la división del Mar Rojo? La arqueología bíblica, la arqueología en particular no, pero cuando hablamos de fenómenos atmosféricos, hay una explicación y que ahorita se me va un poco el nombre de los estudios y demás, acerca de que sí es posible que una corriente de aire divida el mar. Y han hecho pruebas científicas acerca del tema, lo pueden buscar, pero eso ya nada tiene que ver aquí con la arqueología en particular. Muy bien. Se sabe que la fecha del diluvio es desconocida, pero cabría la posibilidad de poder hacer un cálculo regresivo para poder determinar una fecha aproximada. No sé si eso impactaría Bueno, mucho en nuestra fe.
Bueno, la verdad no es que, sí, no aportan mucho nuestra fe. La verdad, el que haya sido hace millones o haya sido miles de años, digamos que no afecta en nada aquí el tema, ¿sí? Mm, Fechas aproximadas entraríamos a especular y no soy muy amigo de las especulaciones, a decir verdad. Entonces, sí, lo que tenemos son, desde la arqueología, tenemos registros arqueológicos acerca de un gran diluvio, por ejemplo, en la zona de Mesopotamia y el antiguo cercano oriente. Y tenemos correcto. muchísimas tabletas. La tableta del arca, tenemos la epopeya de Gilgamesh, la epopeya de Atrahasis, la tableta de inundación ugarítica. Mm, Bueno, aquí ya te he nombrado 4 registros y hay muchos más registros acerca de una gran inundación que de hecho te hablan de un héroe salvado de las aguas, te habla de animales dentro de la barca, te habla de la barca descansando sobre una montaña, te habla de que el héroe sale y ofrece sacrificios, te habla incluso que el héroe envía un cuervo y envía una paloma, ¿sí? mm, Esto te lo dice no solamente la Biblia, sino que mm. te lo dicen también estas inscripciones de las que te estoy hablando, estas Hay una tabletas. coherencia con lo que conocemos hoy. Así es. Aquí, en tema de historicidad y arqueología, ¿son confiables los evangelios apócrifos? Me parece interesante esa pregunta, sobre todo Sí, desde la apologética. bueno, mira, teológicamente hablando, no, porque hay muchos, bueno, hay que tener en cuenta que lo que para nosotros significa la palabra apócrifo ahora, que es Ujú, tiene una connotación negativa, en el ujú, primer siglo la verdad no tenía una connotación negativa, realmente apócrifo significa oculto, eso es lo que significa apócrifo, ¿sí? Entonces eran simplemente libros ocultos, no reconocidos como canónicos dentro del canon, no reconocidos como inspirados por Dios, pero sí te aportan mucha evidencia, perdón, histórica ujú. acerca de, por ejemplo, Jesús. Es decir, ya no tenemos 4 evangelios que te hablan de Cristo, sino no solamente tenemos esta evidencia, Claro. sino que apócrifos tenemos muchos más, muchísimos más, que también te hablan de Jesús, a su manera, pero te hablan Claro. de Jesús. ¿Y sabes de qué te hablan? Te hablan de que vivió, murió y resucitó. De eso te hablan los Y apócrifos. ese es el centro de nuestra fe. Lo demás, que en lo que se hayan enfocado, más allá de que sean ciertos o no, por lo menos aportan cierto valor a lo que nosotros creemos, ¿no? Así es, y por eso son importantes. Excelente, me pareció muy interesante esa pregunta y valiosa. Eh, Aquí dice una buena también. ¿Qué piensas sobre la crítica bíblica de Bart Ehrman sobre el Nuevo Testamento? Él era ateo, creo que después salió del ateísmo, no sé si se convirtió al cristianismo. No, es más bien un agnóstico. Bar Ehrman es agnóstico. Opino de él lo mismo que opino de Antonio Piñero. De hecho, ellos dos están de acuerdo en muchas cosas, tienen sus Mm, diferencias, claro que sí. Bart Ehrman cree que Jesús existió, pero lo mismo, cuando hablamos de la divinidad, cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de la resurrección, pues ahí ya entramos a debatir. excelente. Creo que con esta pudiéramos terminar y ahí te dejo chance para que nos comentes de tus redes. ¿Cuál es el hallazgo arqueológico que más te ha sorprendido? Saludos de Chris PB10. Wow, uno de los hallazgos que más me haya sorprendido. Bueno, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, está la evidencia arqueológica de Yehohanan, que es Mm, un crucificado del siglo I. Eso, de hecho, le responde a la pregunta o a los cuestionamientos que hace Antonio Piñero sobre el tema de que Jesús no pudo haber sido sepultado porque los romanos no permitían que los muertos por crucifixión sean sepultados, entonces eran enviados a una fosa común. Y en algún momento la historia eso era lo que nos mostraba, hasta que se encontró en una tumba, en un osario, evidencia arqueológica de un crucificado. Entonces ahí es donde vemos que si hubo una excepción con Yehohanan, mm, porque no pudo haber ocurrido lo mismo con Jesús. Bien, exactamente. entonces en el Exacto. Nuevo Testamento aquí tenemos evidencia que apunta a que sí permitían sepultar crucificados. Bien, Así es.
en el Antiguo Testamento, pues tenemos, por ejemplo, la estela de Tel Dan, que es un punto clave en la historicidad del rey David, por ejemplo. Mm, entiendo. Mira, hermano, aquí el público quiere más, pero yo te pedí una hora y la verdad yo tengo otro compromiso. Me encantaría seguir porque este tema se presta para mucho, ¿no? Para aprender, pero voy a aprovechar de dejarte el compromiso con esta fanaticada que tienes acá. En el momento 17 conectados, pero llegamos en un momento 24. A ver si en algún momento podemos hacer otro live solo de preguntas y respuestas, ¿sí? Yo me Claro comprometo de que mi sí, parte, te dejo el compromiso a ti y ahí nos ponemos de acuerdo más adelante. Te claro dejo que el sí, mi hermano. espacio para que nos hables del curso de apologética nuevamente, para que nos hables de los cursos, creo que están dando también de arqueología. Por cierto que Yes. el doctor Samuel Pagán los está referenciando, eso quiere decir que tienen un valor intrínseco muy importante. Y que nos hables de tus redes sociales, si alguno de los muchachos quiere hacerte alguna consulta, cómo pudieran conseguirte más fácilmente. Claro que sí, mi hermano. Bueno, en redes sociales, en cualquier Instagram, eh, me encuentran como @Joaquín M. Moya G. Así como me tienen aquí en Instagram, me encuentran también en las demás redes sociales. Bien. Acerca de los cursos, me pueden escribir y yo les doy la página web donde pueden matricularse algunos de los cursos que tenemos. En diciembre, como te digo, el día de ayer comenzó Dios y el problema del mal, que lo da Priscila Fonseca, y Apologética Básica, que doy yo, donde les proporciono ciertos estudios de otros apologistas. Aquí en este curso de apologética básica ven tú desde lo que es la historia de la apologética y a través de la historia cómo se fue desarrollando. Vemos relativismo, humanismo, hedonismo, ateísmo, vemos, bueno, todo lo básico de la apologética, pluralismo religioso. Y ya en enero comienzan los cursos de historia del cristianismo, arqueología bíblica, historia de la Biblia. Ya arrancamos allí. Entonces, si no tienen nada que hacer estas vacaciones, me escriben y ahí los pongo a estudiar. Excelente. ¿Y no habrá posibilidad de sortear, de premiar a alguien con algunos requisitos que pueda ganarse uno de esos cursos? ¿O lo hablamos Claro después? que sí. Claro que sí, mi hermano, hagámoslo, con el de apologética básica, que casualmente comenzó ayer y tienen tiempo, entonces si quieres podemos entregar aquí 3 becas. Genial, genial. Me parece excelente. Bueno, ahí lo tienen, chiquillos. Compartan la información, compartan el live. Déjame ponerme de acuerdo aquí con Joaquín en privado a ver cómo lo vamos a manejar, qué requisitos vamos a poner. Yo espero que sea lo más transparente para todos y que, bueno, que se lo ganen los que realmente lo necesiten, lo quieran y lo puedan hacer. Porque también a veces ahorita estamos en un boom de mucha información por varias partes y quizás Así por es. cosas nos inscribimos, pero a la mitad o empezando el camino no logramos terminar. Entonces tampoco sería honesto de nuestra parte tomar un espacio que le pudiéramos dejar a otro. Hermano, Así es. mil bendiciones. Me quedo corto. El Instagram me planifiqué para una hora, pero sí sé que aumentaron el tiempo. Dejo estas dos cosas pendientes, lo de las becas y el hecho de poder hacer un live luego para preguntas y respuestas, porque sé que hay mucho que nos inquieta a varios de nosotros. Entonces, de verdad, muchas gracias. Te estimo mucho, te aprecio, sigo tu trabajo y creo que en este mundo de la apologética que está efervesciendo actualmente es necesario que hagamos una sinergia y que estemos enterados de dónde podemos tomar recursos. Es una exhortación que yo les dejo a todos para que sigan a Joaquín, para que compartan su información. Es información profesional traída de fuentes primarias y bien calificadas para que nosotros podamos tener insumos de estudio. Así que gracias, hermano, Dios te bendiga, saludos a Colombia, los amamos y yo creo que voy a ir algún día por allá, Dios mediante. Pues mi hermano, por aquí te esperamos. Dios te bendiga, gracias por esta invitación y de acuerdo, tenemos que unir fuerzas aquí en Latinoamérica por la apologética. Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, tenemos que unirnos porque hay mucho desconocimiento en las iglesias y las iglesias necesitan ser capacitadas, necesitamos formar a los jóvenes. Hay mucha deserción en las iglesias de los jóvenes porque se van tras
falsas filosofías, tras falsas doctrinas, cualquier viento de doctrina se los lleva, tenemos que formarlos, tenemos que capacitarlos y eso es un llamado para los que están aquí, que deben ser agentes de cambio de sus iglesias y comienza como cambiando primero aquí, cambiando aquí y eso lo hacen por medio de primeramente la palabra y el Espíritu Santo y por supuesto preparándose con lo que tengan a la mano para estudiar. Así, ahí podemos citar a Romanos 12, cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su Así es. testimonio. Gracias, de hermano. Te bendiga, feliz tarde, feliz noche allá y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad, esperemos que sea pronto. Ahí lo cuadramos en privado. Claro que sí, mi hermano. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones a todos.